y ahora aparece en el tablero del ajedrez político Beatriz Paredes. ¿Por qué aparece Beatriz Paredes? ¿Por qué tiene el respaldo del PRI? Realmente el PRI, digo, durante 80 años gobernó México. No creo que deje que el PAN, que ha sido un partido palero básicamente del PRI, pues no creo que el PRI deje que el PAN ponga al próximo candidato que va a disputar contra la 4T la presidencia de la República en 2024. Entonces definitivamente les ha hecho creer que ellos como PAN podrían poner o a Santiago o a Xochitl. Ninguno de ellos dos va a ser elegido por ellos mismos para competir por la presidencia en el año 2024. Realmente ellos han sido o les hicieron creer a los panistas que ellos podían decidir quién era el candidato. Realmente ni Santiago ni Xochitl pues son candidatos. Santiago, ¿qué podemos decir? Santiago en un discurso hace buenos discursos, tiene buena memoria para hacer un discurso, pero si le preguntan algo, pues se desbalancea de su discurso. Es como cuando uno daba clases, exponía clases en la escuela, pues sí nos aprendíamos el discurso de memoria, pero alguien nos preguntaba algo y nos desbalanceaba y no sabíamos qué contestar. Así es Santiago. Santiago, si alguien le pregunta algo, se desbalancea y ya no sabe ni qué contestar. Xochitl, definitivamente Xochitl, pues sus ocurrencias, ella sí tiene ocurrencias, como cuando se disfraza de botarga, y esas sí son realmente ocurrencias. Realmente no la van a dejar, no tiene esa visión política de qué pasa en su país, nunca la van a dejar ser candidata siquiera a representar al prianismo. Entonces les hicieron creer al PAN que ellos podían decidir algo sobre la presidencia de 2024. Pues realmente quien pudiera representar a ese planismo es Beatriz Paredes, pero pudiera, ¿por qué? Solamente la va a representar y del otro lado Morena, pues la candidata es una mujer. Si es una mujer, entonces Beatriz Paredes sí va a poder competir, ahora sí que de mujer a mujer, en este caso. Pero si del lado de Morena no eligen a una mujer como candidata o que va a representar a la 4T, pues si no le eligen a una mujer, pues ella tampoco va a ser elegida. Simplemente están viendo las posibilidades de competir en cuestión de básicamente si la candidata de oposición es mujer, va a ser únicamente porque para defender a la 4T, pues también va a ser mujer, que en este caso sería Claudia. Entonces, no es todavía definitivo que Beatriz Paredes sea la candidata por parte del PRI, pero es una posibilidad que ya está manejando. Pero repito, solamente será si por parte de Morena Claudia sería la representante o la que va a defender a la 4T. Sería la candidata de Morena. Entonces, en ese momento sí, su contraparte va a ser Beatriz Paredes. Pero todavía Beatriz Paredes no está definido hasta que no sepamos quién es quien esté por parte de Morena, la próxima candidata a la presidencia de la República. Si es ella, repito, va a ser Beatriz Paredes. Si no es ella, pues van a poner a un hombre, van a ver a quién sacan, a ver dónde sacan a alguien. Pero ¿quién lo va a decir? Obviamente el PRI. El PAN es un partido pequeñito, es un partido palero que nunca va a decidir quién es el próximo candidato a defender sus ideales, a defender sus beneficios económicos. eh, no se sabe todavía. Básicamente va a ser el PRI quien decida eso. Bueno, esta es la jugada del tablero de hoy que queríamos comentar con todos ustedes.